El Señor nos bendiga, mis hermanos, en esta noche. Damos gracias a nuestro Dios que hemos podido participar hoy de la mesa del Señor. Y bueno, ahora aquí en el culto llegó la hora también de compartir su bendita palabra. Y estamos nosotros allí en el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Vimos la última vez que pudimos estar compartiendo, ¿no?, un principio superior, la fe. Vimos allí la afirmación de la fe, vimos la atestiguación de la fe. Y en esta noche, mis hermanos, siguiendo con esta temática de la fe, en Hebreos 11, vamos a ver indicios de una fe verdadera. Indicios de una fe verdadera. Hebreos capítulo 11, versículos 4 al 6. Les digo que la predicación anterior causó algunos pequeños revuelos por allí, preguntas, consultas, iban y vienen, WhatsApp a full. Hasta me preguntaron si era continuista o cesacionista. No, somos continuistas nosotros, ¿sí? Creemos que el Espíritu Santo y los dones están activos, pero tenemos nuestros reparos porque Primera de Corintios capítulo 13 dice que hacia la venida del Señor las lenguas cesarán, el conocimiento cesará, las profecías cesarán. Entonces, aunque somos continuistas, creemos que los dones están activos, creemos también que esto tiene que tender a su cese. No han cesado, pero tiene que ir en disminución. ¿Por qué? Porque hacia la venida del Señor, cuando venga lo perfecto, y eso no se refiere a la formación del canon del Nuevo Testamento, sino a la venida del Señor, que es el sentido escatológico del pasaje, todas estas cosas tienen que desaparecer. Por eso la proliferación de lenguas no es muy bíblico que digamos, ni la proliferación de profecía como lo vemos hoy. Creemos en profecías, pero estas tienden a desaparecer a medida que nos acercamos a la segunda venida. Esa es nuestra postura, mis hermanos. Aclaro esto porque, ya les digo, me llegaron preguntas ahí, ¿no? Una predicación que causó algunos, pero para bien, mis hermanos, para bien. Algunas inquietudes, ¿cierto? Bien, veamos en esta noche entonces el mensaje de hoy. Indicios de una fe verdadera. Estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Estos 3 versículos. Hermanos, el primer indicio de una fe verdadera, porque de eso estamos hablando, dijimos el otro día que hay distintas clases de fe, ¿se acuerdan? No vamos a repetir todos los conceptos, no, pero dijimos que hay una fe que algunos teólogos llaman la fe salvífica, otros está el don de fe, está la fe natural porque el hombre puede creer, que es lo único que puede hacer. A propósito, podríamos decir nosotros que un náufrago en el mar no podría jactarse, decir, bueno, porque yo grité insistentemente es que el capitán del barco me salvó. No, todo el crédito se lo lleva el capitán del barco. Lo único que podía hacer era gritar auxilio, socorro. Bien, entonces hay distintas clases de fe, ¿cierto? Pero dijimos que el autor a los Hebreos está hablando aquí de un estilo de vida, de cómo nosotros caminamos en fe. A eso se referían los versículos. Y vamos a ver ahora, siguiendo con esta temática, ¿no?, indicios de una fe verdadera. En primer lugar, la fe verdadera es sacrificial. La fe verdadera es sacrificial. Mire el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Mire, el nombre Abel, usted sabe que Abel, Caín y Abel son los primeros hijos de Adán y Eva, ¿cierto? Allí en Génesis 4 tenemos la historia. El nombre Abel significa soplo o vanidad.
O sea, queriendo decir algo pasajero, algo de corta duración. También podríamos nosotros relacionarnos con un peregrinar, un peregrinaje, algo que simplemente está de paso, que dura muy poco. Y bueno, no sabemos exactamente cuántos años tenía Abel, no, pero su vida también fue corta, fue un peregrinaje. Y eso ya, el mismo nombre Abel nos está hablando de una actitud o de un estilo de vida de él. Porque nos habla de que Abel enfrentó la vida justamente como eso, como un soplo, como un peregrinaje, como un ave de paso. Y así, mis hermanos, nosotros debemos enfrentar la vida. ¿Estamos aquí como permanentemente? No, estamos de paso. Estamos hoy aquí, pero nuestra patria está en los cielos, mis hermanos. Y esto significa el nombre Abel, soplo o vanidad. Mire, tanto él como su hermano Caín, sin duda, fueron enseñados por sus padres, Adán y Eva, acerca del tema de los sacrificios. Acuérdese que cuando entró el pecado allí en el huerto del Edén, ¿no? Adán y Eva, dice que con hojas quisieron cubrirse, se hicieron delantales, pero ¿qué hizo Dios? Le quitó la piel a dos animalitos que obviamente tuvieron que ser sacrificados. O sea, Dios le enseñó a Adán y Eva que el pecado únicamente se cubre a través del sacrificio. Una víctima, un tercero, tiene que pagar por mí. Eso ya está allí en el Génesis capítulo 3, apenas entra el pecado a la humanidad. Entonces, cuando Adán y Eva transmiten a la siguiente generación, en este caso Caín y Abel, ellos van a transmitir este conocimiento. Entonces ellos fueron enseñados en la misma fe, podríamos decir, en el mismo hogar, en la misma sociedad, tuvieron la misma crianza, enfrentaron básicamente las mismas dificultades, todo era lo mismo, absolutamente lo mismo para ellos, no había ninguna diferencia entre ellos. Pero sin embargo, vamos a ver que Abel realizó un ofrecimiento voluntario. No se dice, no se especifica en ninguna parte cada cuánto ellos tenían que hacerlo. Eso va a venir en la ley, ¿cierto? Muchos años después va a venir en la ley toda una reglamentación acerca de los sacrificios. Pero aquí dice la Escritura, cuando uno va al Génesis, dice, andando el tiempo, aconteció que andando el tiempo, un X día, dijeron ellos, tenemos que ofrendar a Dios, tenemos que sacrificar para Dios, tenemos que presentarnos delante de Dios. Entonces este ofrecimiento fue un ofrecimiento voluntario porque no había una regla específica, por lo menos que esté marcada allí en los primeros capítulos del Génesis. Entonces esta fe que es sacrificial realiza un ofrecimiento voluntario. Y hoy, hermanos, en la Santa Cena hablábamos acerca de esto. Hablaba allí, primera de Pedro capítulo 5, que nuestro servicio a Dios debe ser un servicio voluntario justamente. Dice que tiene que ser voluntario, con ánimo pronto, no por fuerza, no porque, bueno, lo tengo que hacer, sino que Dios espera de nosotros un servicio voluntario. Hoy nosotros tenemos que estar aquí en este culto voluntariamente. No porque hay que estar, no porque tengo que cumplir, no porque soy miembro, sino que Dios espera un sacrificio voluntario. La verdadera fe entiende, mis hermanos, que es sacrificial y que esta actitud sacrificial es voluntaria. No solamente fue voluntario lo de Abel, sino que también fue generoso. Cuando uno lee el pasaje allí en Génesis, dice que él escogió lo mejor que tenía, de lo más engordado, de lo más excelente. Él no simplemente tomó una oveja, un cordero, un cabrito, no. Él lo va a seleccionar, Él va a ser generoso con las cosas de Dios. ¿Cuánta enseñanza, ¿no?, que hay en estas actitudes, en esta fe de Abel? Porque aquí lo que está resaltando el autor a los Hebreos es la fe de Abel. Y esta fe, como decimos, es un ofrecimiento voluntario en cuanto a su sacrificio. Es también generosa, no es mezquino, mis hermanos. Dios ama ¿a quién? Al dador alegre, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es un acto de fe. Aun cuando nosotros ofrendamos, mis hermanos, en cada culto, tiene que ser un acto de fe, si no, no es aceptable delante del Señor. Tiene que ser voluntario, tiene que ser generoso. Mis hermanos, su fe le condujo a la justificación. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Alcanzó testimonio de que era justo. Miren, estas palabras sin duda nos hace recordar, que más adelante lo va a hablar Abraham. Dice que fue justificado Abraham por sus obras. Fue justificado por la fe. La fe lo movió a las obras, o sea, la obra fue una consecuencia de la fe.
Y aquí, mis hermanos, se está hablando de el primer justificado. El primer justificado por la fe, aquí explícitamente lo tenemos a Abel. Él fue justificado por la fe. Cuando hablamos de justificación por fe, normalmente comenzamos por Abraham, ¿cierto? Por el gran desarrollo que hace Pablo, pero aquí tenemos el primer justificado por la fe. Hermanos, el primer hombre que se salvó en la tierra fue salvado por la fe. Y el último que se salve aquí en la tierra, ¿sabe por qué va a ser salvado? Por la fe. Es que no hay otro modo de salvación. La salvación es por gracia mediante la fe. O sea, la salvación es por gracia. Quiere decir que Dios en la persona de Jesucristo pone a mi alcance la salvación. Pero ¿cómo yo la alcanzo? A través de la fe. Entonces el primer salvado en el Antiguo Testamento, que lo tenemos aquí, Abel, de una manera explícita, fue salvado, fue justificado mediante la fe. Y el último que se salve en este mundo, mis hermanos, antes de que arda en llamas, va a ser salvado por la fe. En todas las dispensaciones, vieron que hay discusiones, cómo el hombre fue salvado, no, que fue salvado por las obras, fue salvado por algún método, otro método. No, mis hermanos, en toda la historia de la humanidad hay un solo método de salvación. En todas las dispensaciones hay un solo método de salvación. Es por gracia, o sea, un favor de parte de Dios que uno lo alcanza mediante la fe. No hay otra forma de salvación. Nosotros, ¿cómo nos hemos salvado? Por gracia, mediante la fe. Dios nos ofrendó, nos ofreció a Jesucristo, el Señor. Esa es la gracia de Dios, manifestada en la persona de Cristo. Pero ¿cómo alcanzamos nosotros esa salvación? Por la fe. Una fe que mira hacia el pasado. Miramos hoy 2000 años atrás y vemos a aquel que fue crucificado por nuestras transgresiones en la cruz del Calvario. Y por la fe puesta en ese hombre, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestra vida es salvada. Alcanzamos la justificación. Dios dice, eso es justicia. Creer en mi Hijo es justicia. Y la justicia de Cristo se aplica a mi vida y mi pecado se aplica a Él. Mire qué transacción, ¿no? En la cruz, mi pecado es subido al Señor y en la cruz la justicia de Dios desciende hacia mí. Por lo tanto, hoy Dios me ve como justo. ¿Somos justos o no somos justos? Amén. Hemos sido justificados por la fe en el Hijo de Dios. Su fe justamente le condujo a la justificación. Mire lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. ¿Ha creído usted en Dios? ¿Ha creído usted en el sacrificio del Señor Jesucristo? Dios dice, eso es justicia. La justicia de Cristo viene sobre su vida como un manto que le cubre. Y mi pecado, que es lo único que yo tenía para cubrirme, es subido a la cruz de Cristo, mis hermanos. La justificación, podríamos decir, es un acto judicial de Dios en el cual Él declara libre de culpa y cargo a un pecador, cuando éste cree de todo corazón en la sustitución expiatoria del Señor Jesucristo. El juez del universo, Dios el Padre, baja el martillo y dice ahí, este hombre, Mauricio Pérez, ¿es culpable o inocente? ¿Qué opina usted? Es culpable, es pecador, y el alma que pecare, morirá. Él merece la muerte, pero allí el reo, el pecador, este tal Mauricio Pérez, este condenado, acude a los pies de Jesucristo, su abogado. Y el Señor Jesucristo le dice, sí, él es culpable, pero la culpa de él ya la pagué yo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, gloria al Señor, el creyente puede salir de ese lugar, de ese tribunal de juicio, justificado, libre de culpa y cargo. Camine tranquilo. Entré a ese tribunal como enemigo de Dios, mas por los méritos de Jesucristo me fui reconciliado con Dios. Y ahora Dios ya no es mi juez, es mi Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso, ¿no? ¿Cómo nos recuerda esto allí la visión que tuvo el profeta Zacarías acerca del sumo sacerdote Josué, ¿no? Dice que estaba allí el sumo sacerdote Josué y dice que estaba Satanás acusándole. Estaba vestido de ropas viles, sucias, ennegrecidas.
Y estaba allí Satanás acusándole delante de Jehová, pero también estaba allí el ángel de Jehová, o sea, el Señor Jesucristo, y le dice a Satanás: que Jehová te reprenda, oh Satanás, porque este es un tizón escapado del incendio. Así como lo ves chamuscado, así como lo ves sucio, así como lo ves mal vestido, él ha creído en mí. Por lo tanto, cambiadle esas ropas viles y ponedle una túnica blanca y poned sobre su mente, sobre su cabeza, una mitra, o sea, un turbante limpio. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Hemos sido justificados pues por la fe. Como seres humanos naturales, todos somos culpables. Pero a través de Jesucristo, mis hermanos, hallamos la justificación. Hallamos, hermanos, una nueva posición delante de nuestro Dios. Mire, el primer hombre que experimentó la justificación por fe lo tenemos aquí, Abel. El primer justificado. Y dice que esto fue testimoniado por Dios. Dios vio la fe de este hombre, Dios vio la fe de este muchacho. No sé si era muchacho ya, qué edad tendría, no lo sabemos, pero Dios vio la fe. Luego dice Dios, su obra es justa. Porque la fe de él era correcta, la obra que hizo era correcta. Porque dice la Escritura, y miró con agrado Dios, ¿a quién? A Abel. Porque Abel, mis hermanos, se acercó con una actitud de fe. Mis hermanos, su ofrenda fue agradable. Caín también, vamos a ver, se acercó con una ofrenda, pero no había fe en su corazón. Se acercó simplemente por cumplir, como aquel que obra. Mis hermanos, esta fe que es sacrificial, como dijimos recién, está testimoniada por Dios. Dios vio la fe, luego dice, la obra de él es justa. Pero también esta fe sacrificial es perdurable en el tiempo. Porque mire lo que dice el versículo 4 hacia el final, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Este testimonio, cierto, es de Dios, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aún habla, mis hermanos, por esta fe. Habla, mis hermanos, de lo que él vivió, de lo que él creyó. Es perdurable en el tiempo. Mire, Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, hablando de los creyentes, dice: bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. ¿Por qué siguen las obras de alguno? Porque son obras de fe. La obra de fe que hacemos para el Señor, hermanos, no se termina aquí, continúa. Es más, tiene allí un galardón en la eternidad. Pero la obra de fe, no la obra simplemente, la obra que es producto de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, Abel también fue el primer mártir de la fe. No solamente fue el primer justificado por la fe, sino que también fue el mártir de la fe. Hermanos, la fe de Abel fue una fe que le condujo a la justificación, a ser declarado un hombre justo por los méritos en el Señor Jesucristo, en aquel que había de venir. Por eso él trae un sacrificio de animal, porque él está creyendo en aquel que había de venir. Pero mis hermanos, Abel también es el primer mártir de la fe. Es la primera persona en la historia de la humanidad que está dispuesto a morir por su fe. Y de hecho, él muere por su fe. Dentro de los creyentes, el primer mártir de los creyentes, digamos, de la dispensación de la iglesia, lo tenemos a Esteban. Es el primer mártir, ¿cierto?, de la época de la iglesia, de la dispensación de la iglesia. Pero en la historia de la humanidad, el primer mártir de la fe es Abel. Es aquel primer hombre que muere por la fe. Él estuvo dispuesto a morir por la fe. Una fe, mis hermanos, verdadera, es odiada por los que no creen, es odiada por los impíos. ¿Por qué este Caín lo llegó a matar? Por la fe de él. Hermanos, nuestra fe no es una fe genuina si no estamos dispuestos a dar nuestra vida por esta fe. Porque nuestra fe está basada y puesta ¿en quién? En Jesucristo, ¿cierto? No es la fe en sí misma, sino en quién está puesta la fe. Entonces nuestra fe está puesta en Jesucristo. Nuestra fe es suficiente como para que esté dispuesta, si es necesario, a dar la vida por el Señor Jesucristo. Pedro carnalmente dijo: Señor, hasta la muerte te seguiré. Todos los discípulos dijeron también carnalmente: Señor,
Yo no me escandalizaré de ti, aunque todos se escandalicen. Hermanos, pero aquí necesitamos la obra y la acción del Espíritu Santo, por supuesto. Por eso decimos, no es que la fe es algo místico, algo que nos da una potencia, un positivismo. No, no, es el objeto de la fe. Es en quién está puesta nuestra fe, en el Señor Jesucristo. Esta fe es odiada por los que no creen en Dios, por los impíos. Esta es una fe, como diría el apóstol Juan, que vence al mundo. Y una fe, mis hermanos, que será vindicada. ¿Por qué? Porque una vez que Abel fue muerto por su fe, mis hermanos, dice Dios, le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué clamaba esa sangre? Sin duda esa sangre clamaba, venga mi muerte, Señor. Clamaba por una vindicación, clamaba por un, Señor, aquí mi sangre, mi vida, por confiar en ti, por creer en ti, fue derramada en tierra. Véngame, Señor, de mis enemigos. Por eso el escritor a los hebreos ya nos dijo que la sangre de Jesucristo habla mejor que la de Abel. Porque la de Abel clamaba por vindicación, por venganza, mas la sangre de Cristo clama diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se da cuenta el tremendo contraste, no? Por eso el autor a los hebreos ya nos dijo que la sangre de Jesucristo clama mejor que la de Abel, porque uno clama por venganza, el otro, y justamente, ¿cierto? Porque la Biblia dice que él era justo, no había por qué haberle quitado la vida, ¿no? Pero la sangre de Jesucristo, que tampoco había por qué humanamente haberle quitado la vida, sin embargo clama, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué diferencias tremendas, mis hermanos, así? Así es que esta es una fe que será vindicada. Dios oyó, en una figura de lenguaje allí, la sangre de Abel. Oyó lo que esta sangre clamaba desde la tierra. Y también fíjese que la Biblia nos dice que Dios oirá a las almas que están bajo el altar. En el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículos 9 y 10 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Se da cuenta? La sangre de los justos clama por venganza. Señor, juzga nuestra causa, hazme justicia de nuestros adversarios. Eso clamaba la sangre de Abel. Pero la sangre de Cristo clama misericordia, perdónalos. Dios juzgará, mis hermanos, la muerte de sus mártires, desde el primero hasta el último. Mire lo que dijo el Señor en Lucas 11, versículos 50 al 51. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que serán demandadas de esta generación. Gloria al Señor. La sangre de los justos, mis hermanos, no cae a tierra en vano. ¿Cuántas personas, y hemos visto cuando hemos estudiado a estos personajes, héroes de la fe, ¿no?, han dado su vida? Sin embargo, dice el Señor que todos, la sangre de cada uno de ellos será vindicada. Recibirán justicia, mis hermanos. Allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, se dice de la gran ramera que Dios le dará a beber, del 18, Dios le dará a este mundo a beber sangre, porque ellos derramaron la sangre de los hijos de Dios. Y se dice de los ángeles, justos son tus juicios, Señor. Lo merecen, porque ellos derramaron la sangre de tus hijos. Dios hará justicia, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el juez de la tierra, Él hace lo que es justo. Ahora, en contraste con Caín, mis hermanos, vimos que Abel significa soplo o vanidad, y vimos, ¿no?, su fe que condujo a la justificación, su fe, mis hermanos, que fue testimoniada por Dios, testimoniada aún después de su muerte. Abel fue el primer mártir de la fe. Pero en contraste Caín significa lanza, y ya vemos a un hombre aquí, ¿no?, de armas tomar, un vengativo, un hombre sanguinario. Su nombre significa lanza.
El apóstol Juan en la primera carta, capítulo 3, versículo 12, hablándonos de Caín, dice que él era del maligno y también dice que sus obras malas y las de su hermano justas. ¿Por qué Caín actuó como actuó? ¿Por qué él no fue aceptado, mis hermanos, su ofrenda, que él también llevó su sacrificio? Porque él era del maligno, él era el problema, no era el problema la ofrenda. Y esto lo hemos dicho muchas veces, hermanos, no es el problema nuestro trabajo, lo que hacemos, nuestra ofrenda, nuestro servicio, nuestro culto. El problema somos nosotros, o podemos ser nosotros si no venimos con una fe genuina delante del Señor. Ahí somos el problema nosotros. Caín se acercó sin fe, solo por obras. Abel se acercó con fe, que produce obras. Abel por la fe vio en ese sacrificio a su reemplazante. Gloria al Señor. El que trajo un cordero. Y él por la fe vio en ese cordero a su reemplazante. Él ya había recibido de sus padres. Cuando uno peca, tenemos que presentar un cordero. Otro muere en nuestro lugar. Otro ocupa el lugar que nosotros merecemos como pecador. Y Abel, por la fe, vio en ese sacrificio justamente a su reemplazante. ¿Ha visto usted, ya conoce a usted a su reemplazante? ¿Lo ha visto usted? ¿Lo conoce? ¿Ha conocido al Señor Jesucristo, que Él es su reemplazante? Por sus pecados y mis pecados merecemos la condenación. Pero sin embargo tenemos un reemplazante, tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero esto se recibe por la fe, mis hermanos. Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Como Caín era el problema, mis hermanos, lo que él presentaba no podía ser aceptable. En segundo lugar, mis hermanos, estos indicios de una fe verdadera, en segundo lugar, es un caminar. Y este título se lo pedí prestado allí a Salvador de Lutri, que estos días estuvo aquí en Bahía Blanca. El título nada más, no el contenido. Es un caminar. Porque ¿cuál es el segundo personaje de fe que nos plantea? Lo vimos a Abel. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sabe qué significa la palabra Enoc? Significa consagración. Consagración. Y justamente, él fue una persona consagrada, una persona que dice la Escritura que caminó con Dios. Esto significa, esto de caminar con Dios, es vivir haciendo la voluntad de Dios, es andar en comunión con Él, es andar a la luz de su palabra. Mis hermanos, la Escritura dice, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Verdad que no? No, no hay manera. Pero aquí, Enoc se puso de acuerdo con Dios, no Dios con Enoc, porque Dios no cambia su postura. Pero mis hermanos, Enoc se pone de acuerdo con Dios y caminan juntos. Y tuvo testimonio también de parte de Dios, así como Abel. Dios da testimonio de la fe de Abel. Dios da testimonio también de la fe de Enoc. Y este hombre que se consagró, porque eso significa su nombre, ¿no? Él pudo caminar con Dios. Entonces, ese caminar fue hecho, mis hermanos, también en medio de una vida normal. Estaba leyendo un autor, dice, Enoc no vivió en un monasterio, porque qué fácil no es decir, me consagro a Dios, como algunos primitivos cristianos hacían, me voy al monte, hacemos un monasterio y vivimos acá, aislados del mundo, apartados del pecado, en una vida exclusivamente dedicada para Dios. No, esta no fue la vida de Enoc, porque la Biblia dice que Enoc engendró hijos e hijas, o sea, tuvo mujer, tuvo que mantener a su esposa, tuvo que trabajar, tuvo hijos e hijas, ir al trabajo, tal vez soportar a un patrón, tal vez no sabemos exactamente, pero sin duda Enoc vivió una vida normal y natural. Ahora, en su vida normal y natural, él caminó con Dios, mis hermanos. ¿Podremos nosotros en este tiempo caminar con Dios en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana? Claro que sí. A veces no, los hijos te hacen allí, ¿no? Poner un poco furioso a veces, ¿no?
Enoc dice que engendró hijos e hijas. No se nos dice si eran muy buenos, si eran malos, si tenían buenas notas en la escuela. Obvio que no había escuela, estoy contextualizándolo. Pero era una vida normal. Sin embargo, mis hermanos, Enoc, en su tiempo, él fue sal de la tierra. Y él fue luz en medio de las tinieblas. Él engendró hijos e hijas. Su vida fue normal. No fue una vida allí apartada en un monasterio. Él vivió en una sociedad. Él fue padre de familia. Él trabajó, él ganó su dinero, etcétera, etcétera. Una vida absolutamente normal. Ese caminar, mis hermanos, también hostigó a la sociedad de entonces. Enoc fue una verdadera piedra en el zapato para la sociedad de sus días. Porque Enoc no solamente era aquella ya clase, como diríamos hoy, de evangélico que simplemente iba con la Biblia bajo el brazo a su casa y él no se metía con nadie, se encerraba de su casa al trabajo, a la iglesia y ahí estaba. No. Enoc fue un hombre que le predicó al mundo. Enoc fue un hombre de predicación. Y si no, mire lo que dice la carta de Judas, versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc. ¿Escuchó? Predicó, profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este Enoc no se callaba nada. Este Enoc les predicaba, pero, como dirían en Chile, al hueso. En estos dos versículos utiliza la palabra impíos, pero un montón de veces. ¿Se dio cuenta? Mire, dice: aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Qué diferencia la vida de Enoc con los de su tiempo, ¿no? Fue claro el testimonio de Enoc, ¿no? Y dice la Escritura, Enoc caminó con Dios. Él caminó en una vida de consagración, en una vida apartada del mundo y del pecado, no viviendo aislado de la gente, sino en medio de la gente. ¿Qué gracia tiene, mis hermanos, irse al bosque y decir, qué vida santa que llevo aquí? No, el Señor nos llamó a ser sal y luz en medio de esta tierra, en medio de esta generación, mis hermanos. Así como nuestro Señor, Enoc sin duda fue una piedra de tropiezo para su generación. Pero en nosotros, mis hermanos, ¿qué estará haciendo nuestra vida? ¿Estaremos muy mimetizados o estaremos siendo en algunas áreas piedra de tropiezo para este mundo? Para toda esta corrupción LGTBIQ, XYZ, alfa, beta, gamma, delta, y ya no saben qué letra más inventarle ahora, hablando de todas estas perversiones, ¿no?, de la ideología de género. Pues la iglesia tiene que ser una piedra en el zapato para toda esta ideología, mis hermanos. Tiene que ser una piedra en el zapato, tiene que ser una raíz, un tropezadero, mis hermanos. Estos días compartíamos allí en algunos mensajes que nos han llegado acerca justamente de orar por todas estas cuestiones en nuestro país, en Chile, porque todo esto avanza y quiere avanzar, mis hermanos, pero los tiempos están en las manos de nuestro Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Sin duda, mis hermanos, Enoc, por algunos círculos mundanos de aquellas épocas, no fue un hombre bien visto. Sin duda que no. Como tampoco lo habrá sido Noé. Pero Enoc, mis hermanos, fue una persona que profetizó, que les predicó la palabra con mucha claridad en aquellos días, ¿no? Ese caminar también, mis hermanos, le hizo el primer raptado a la gloria. Así como vemos en Abel, el primer justificado por la fe y el primer mártir por la fe, vemos en Enoc el primer raptado a la presencia del Señor. ¿Usted sabía que el rapto de los justos ya comenzó en el Antiguo Testamento? Lo tiene a Enoc, que fue raptado, que fue arrebatado a la presencia del Señor. ¿Lo tiene a quién más? A Elías, muy bien. A Elías lo tiene allí. ¿Y qué estamos esperando ahora nosotros? El rapto de la iglesia. Mis hermanos, no es novedad esto del rapto. Lo que es novedad es que Dios se lleve a toda una generación. Porque habían habido casos de raptos de personas, de arrebatamiento a la presencia de Dios. El caso de Noé,
de Enoc y el caso de Elías en el Antiguo Testamento, pero no había caso de que toda una generación, miles, millones de creyentes en simultáneo sean llevados a la presencia de Dios. Eso es lo que Pablo dice, esto es un misterio. No es la resurrección el misterio, porque ya habían habido resurrecciones. No es el rapto el misterio, no. Es la cantidad impresionante de personas que en un abrir y cerrar de ojos, un día de estos seremos llevados a la presencia del Señor. ¿Y estamos esperando eso? Fíjese que la fe, este caminar de Enoc con Dios, esta consagración que él tuvo, su estilo, su vida de predicación, mis hermanos, también hizo que él fuera participante de cortar con aquello que se viene leyendo en el Antiguo Testamento. Mire, cuando uno lee allí, dice, este engendró a este, y a los tantos años tuvo hijos e hijas, y después de tener hijos e hijas, vivió tantos años y murió. Y nombra a otro, lo mismo, y murió. Y nombra a otro, y murió. Y nombra a otro, y fecha de muerte. Pasaremos a la eternidad directamente. Enoc obviamente que tuvo que ser transformado, ¿cierto? Porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Pero Enoc, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento en que la gente no se dio cuenta, dice, no le hallaron porque le llevó Dios, lo traspuso, lo glorificó en un instante, en un abrir y cerrar de ojos y se lo llevó a su presencia. Así como Elías, sí se nos dice claramente que él fue arrebatado en un torbellino con carros y caballos de fuego. Obviamente tuvo que ser él transformado. Y allí en el monte de la transfiguración, ¿a quién vemos? A Elías y a Moisés, que se aparecen allí hablando con el Señor Jesucristo. ¿Y de qué hablaban? Del mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es central, mis hermanos, en toda la Biblia. El mensaje de la cruz es el centro, el mensaje del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces ese caminar le hizo ser el primer raptado a la gloria. En él no se cumplió lo normal, eso que dice y murió. No se cumplió eso. Por su fe, al igual que Elías fue arrebatado. Sin dudas ambos, como decíamos recién, fueron glorificados, ¿no? Porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Y tercero y último, mis hermanos, estos indicios de una fe verdadera, dijimos que es sacrificial, también dijimos que es un caminar y ahora decimos que es excluyente. No hay otro modo, no hay otro camino. Mire lo que dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible, no hay modo, no lo intente, no lo intentemos. Israel tropezó tantos y tantos años tratando de agradar a Dios mediante su propia justicia, dice Pablo. Porque ignorando la justicia de Dios, dice, no se sujetaron a ella, sino que trataron de establecer la suya propia, ser justos a sus propios ojos, como si a Dios lo conformáramos con nuestras obras. No, mis hermanos, tenemos que creer simplemente en el sacrificio de Cristo. Ese sacrificio nos trae la justificación por la fe, mis hermanos, y nos trae libertad. ¿Libertad para qué? Para entrar al lugar santísimo, siempre conducente a la santidad, nunca hacia el pecado. Entonces, es excluyente, mis hermanos. Solo por fe se puede agradar a Dios. No hay otra manera, no lo intentemos, mis hermanos, no hay otra manera. Solo por fe fue una de las proclamas, ¿no?, de los reformadores. Dentro de las 5 solas, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Jesucristo, solo a Dios la gloria. Son las 5 proclamas importantes de la Reforma Protestante. Bueno, solo por fe, dice la Escritura aquí. Solo por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera, no hay otra forma, solo por fe. Un solo camino tenemos, una sola verdad, una sola vida, la cual es Jesucristo, mis hermanos. Pero a Él nos acercamos solamente por la fe. Y hay 2 condiciones de esta fe. Mire qué sencillas que son. Por eso la Escritura dice, no, a todos los sedientos venid. También va a decir el Señor, aquel que está trabajado y cargado, venga a mí, yo lo haré descansar. Es una invitación y es un mandamiento. Hay 2 condiciones nada más de esta fe y terminamos. La primera es creer en la existencia de Dios. ¿Usted cree en la existencia de Dios? Cuidado que los demonios también creen y tiemblan. O sea, no alcanza con eso solo. Creer también en el galardón. Dios galardona a los que le buscan.
Porque esta persona que cree en la existencia de Dios va a creer en lo que Dios ha dicho, en la persona de Dios, va a creer en el sacrificio de Jesucristo, porque esa es la obra de Dios, que creáis en el Hijo de Dios. ¿Se acuerda que los discípulos le preguntaron? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que creáis en su Hijo Jesucristo y creer en el galardón. Un comentarista decía, esto parece bastante egoísta, ¿no? O sea, yo creo en Dios y creo en su galardón. Bueno, hay gente que cree en el galardón y después cree en Dios. Hay que empezar siempre por Dios, ¿no? Creemos en Dios, le amamos a Él. No estamos aquí, mis hermanos, por la patria celestial. No estamos aquí por las calles de oro. No estamos aquí por el mar de cristal. ¿Sabe por qué estamos aquí? Por nuestro Dios, por nuestro Señor. Él es el objeto de nuestra adoración. Él es el objeto de nuestro amor, no lo que Él nos da. Claro que Él nos da. Claro que Él nos promete, pero estamos aquí por Él, porque le amamos a Él. La Escritura que dice, amarás al Señor tu Dios, no a lo que Él te da. Claro que Él te bendice, claro que si le buscas Él te bendice, pero estamos aquí por Él, mis hermanos. Terminamos con un pasaje de Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A Él tenemos que buscarle, mis hermanos. Y estamos aquí únicamente por Él. Le damos gracias al Señor por su palabra.